hacer el tallado de este león. Esta imagen 3D fue procesada con el software Arcan y desarrollada y calculada en el video anterior. Ahí está el león, que está ya procesado y calculado en una vista 3D. Esto vamos a pasar a madera de pino con la máquina CNC. Abrimos el software BCNC y la autonivelación digital. Esta autonivelación digital es importantísimo y hay un video anterior hecho para aprender. Ahí tenemos ya el archivo para el desbaste, que es el primer paso que vamos a hacer. Y ahora abrimos el archivo de nivelación digital. Este archivo, vamos a observar, va a generar en el fondo de la imagen una cuadrícula amarilla con letras verdes. Esto va a nivelar la mesa. Ahora hacemos el primer paso, que es el desbaste. Vamos a usar una mecha o fresa en 1000 de 4 milímetros. Ahí estamos observando el trabajo, cómo coincide la pantalla de la computadora con el trabajo en la madera. Ahora observamos los detalles e instrucciones que tiene el trabajo. Tenemos el movimiento en las coordenadas X, Y y Z en la parte superior izquierda. Z se mueve alrededor de 2 milímetros porque está trabajando con la nivelación de la mesa, con el archivo de nivelación, pero el desbaste siempre lo hace por capas. Si va a ser 2 milímetros, hace 2 milímetros en toda la superficie. Acá vamos a tener que quitar material hasta casi 19 milímetros. Ahí vemos que tenemos 6237 instrucciones. Se ve el total de tiempo. Eso tarda un tiempo para que sea real el valor del tiempo de ejecución. Y ahora, para acelerar el video, estamos mostrando la terminación del desbaste. Falta todavía un poco. Y así queda el tallado de las capas que produce el desbaste con la mecha o fresa en 1000 de 4 milímetros. Ahí vemos la profundidad. Hasta ahora tenemos una profundidad de 16,7 milímetros, casi 17 milímetros de profundidad. Falta un poco más en la pasada. Y ahora terminamos el desbaste. Así queda la pieza al finalizar el desbaste. La segunda parte es el acabado grueso. Este ya tiene más instrucciones y dice 14.507 instrucciones. Y si observamos el tiempo remanente es casi más de 5 horas. Eso va a ir bajando mientras haga el cálculo de la computadora con el Arduino. La fresa que vamos a utilizar acá es el Valnos de 3 milímetros. Ahí se ve la pantalla de la computadora sincronizada con el movimiento de la máquina. Para el acabado grueso hicimos un paso transversal del 33% de la mecha de 3 milímetros, o sea casi 1 milímetro. Y para el acabado fino, que es la tercera parte, solo la cabeza del león, es un paso transversal de 0,4 milímetros. Cómo trabajan los motores en el proceso de acabado, donde el eje Z va subiendo y bajando, copiando el relieve que indica la computadora.
En el primer tramo utilizamos esa fresa de 4 milímetros, después la del medio es la Valnos de 3 milímetros y la última es la de relieve radiado de 1 milímetro. Ahí está haciendo la parte de la cabeza con la última fresa, la de 1 milímetro. Faltaría lijar manualmente y terminar el trabajo. Así queda el león de un corte transversal longitudinal. No te olvides de colocar me gusta, suscríbete y deja tu comentario.